La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. De Dios, y dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 12 versículo 1 en adelante: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Vamos a orar para que Dios nos ministre. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a cada corazón, que hables, Señor, a cada vida que va a estar escuchando este mensaje. En cualquier rincón del mundo donde esté llegando tu palabra, Señor, ministranos, Padre. Oramos para que este pueblo abra su entendimiento, Señor, y que podamos recoger la cosecha de almas más grande que nos podemos imaginar. Te pedimos también por nuestro hermano Pedro Guizar, Señor, que necesita la oración de esta iglesia, Señor, para que lo levante, lo restaure, lo vuelvas a la vida y que él tenga un testimonio vivo y fiel verdadero, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Vamos a estar hablando por unos minutos acá acerca del, ya tenemos varias semanas estudiando acerca del libro de Apocalipsis, y entre más uno lo estudia, más cosas salen reveladas en el libro de Apocalipsis. Ya estuvimos estudiando los sellos, las copas de la ira de Dios. Entonces ya estuvimos hablando acerca del rapto de la iglesia. Hoy nos toca hablar acerca del gran día del juicio, o el juicio del gran trono blanco, como lo dice la palabra del Señor. Y vamos a estar estudiando esto, ¿verdad? Porque necesitamos estudiar estos temas. Mire, por ejemplo, hablar del juicio o hablar de los juicios de Dios no es muy popular, porque la gente pues no le gusta que le hablen acerca del juicio. Muchas de las veces nosotros nos gustan esos mensajes de misericordia, de que Dios bendice, Dios prospera, Dios perdona, y eso está bien, todo eso, porque dice la palabra del Señor. Pero si solamente enseñamos esa parte del evangelio, estamos enseñando un evangelio a medias, porque tanto Dios bendice, es bondadoso, es perdonador, pero también la Biblia nos habla de los juicios de Dios. Y ambos, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablan de los juicios de Dios. Entonces, hermano, tenemos que saber que Dios es misericordioso y bueno, perdonador, pero también tenemos que darnos cuenta que Dios también, dice la Biblia, es fuego consumidor. Y necesitamos ambas cosas, prepararnos para el rapto de la iglesia y también para no pasar por el día del juicio. Así que yo le voy a pedir que ponga más cuidado en esto que vamos a estar hablando el día de hoy, porque todos y cada uno de nosotros, sin excepción de personas, vamos a estar un día no muy lejano frente al trono. Y ahí es donde dice en Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Tenemos ahí Apocalipsis 20, 11. Y dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en el delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12, Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno
según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí nos dice, hermanos, que habrá un día de juicio, y este día del juicio dice la Biblia que se levantarán grandes y pequeños. Y cuando dice la Biblia grandes y pequeños, yo me imagino, no se está refiriendo a los niños, porque los niños, dice la Biblia, que de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando la Biblia está hablando de grandes y pequeños, se está refiriendo de gente rica, de gente pobre, de jóvenes, de ancianos, de gente muy culta y gente también que sea muy ignorante. Todos, dice la Biblia, todos se levantaron para ir al día del juicio. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y también el mar entregó todos los muertos que habían muerto en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Yo no sé cuánta multitud de millones, pero ahí no va a haber, hermanos, un juicio a nivel congregacional, o un juicio a nivel de un país, un juicio a nivel de una familia. Dice la Biblia, es cada uno según sus obras. De tal manera que el Padre no puede responder por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Cada uno, dice la Biblia, que se levantará y serán juzgados individualmente cada uno. El tiempo del día del juicio será, bueno, la Biblia nos habla acerca del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Después, ¿verdad? Viene el milenio, y después del milenio y el rapto, entonces viene el día del juicio. Y este día es un día realmente donde Dios juzgará a todos los seres humanos desde el tiempo de Adán hasta el último que haya muerto en el planeta Tierra. Ahí será el día del juicio. Por eso, hermano, tenemos que estar preparados, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando ves que ese día está tan cerca. Hermanos, necesitamos, hermanos, no dejarnos enfriar. Necesitamos congregarnos, hermanos, porque cuando uno se congrega en la casa del Señor, siempre Dios tiene algún mensaje para uno. Aquí Dios nos despierta, aquí Dios nos hace ver las cosas, aquí Dios nos hace ver, hermanos, que está cerca el fin. Por eso no se quede en su casa. Si usted está enfermo, está bien, véanos desde su casa, pero si usted es una persona que está sana, usted necesita congregarse en la iglesia, porque aquí necesita uno el calor de la hermandad. Aquí uno necesita, hermanos, estar juntos, hermanos, aleluya. Entonces, hermano, cuánto más cuando ves que aquel día está tan cerca, el día del fin. El que me rechaza, dijo el Señor, no me rechaza a mí, sino que rechaza mi palabra. Por ejemplo, cualquiera que oye mi palabra y me rechaza, dice, la palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. O sea, en el último día, Dios, hermanos, yo pienso que va a estar con este libro, y este libro es el que nos va a juzgar. Por eso es que es tan importante. Este libro se escribió hace más de 2000 años, y tal como se escribió, se ha guardado. El Espíritu Santo lo ha cuidado este libro. Cada palabra que está escrita en el libro, Dios nos va a juzgar por este libro. Por ejemplo, si la Biblia nos dice no robarás, el Señor va a citar los versículos y nos va a decir, yo te dije en mi palabra, no robarás, no mentirás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Y todos estos mandamientos están aquí. Y dice la palabra del Señor, dice, el que me rechaza y no recibe mis mandamientos, ellos les juzgarán. La palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero, en el último día. Por eso dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, fíjense. O sea que pasan los reinos, pasan las modas, pasan las generaciones y pasa todo, hermanos, pero la palabra del Señor sigue siendo limpia, sigue hablando a los hombres, hermano, desde el tiempo de Jesús, desde el tiempo de los profetas, desde hace 100, 200, 500, 2000 años. Es la misma palabra que no puede cambiar, y por esta palabra es que Dios nos va a juzgar, hermanos. Por eso, hermano, tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Y mire, Dios lo que tiene
es que la misericordia de Dios es tan grande. Lo último que Dios quiere es condenar a los seres humanos. ¿Y por qué lo va a hacer? ¿Sabe por qué lo va a hacer? Porque Él, antes de que lleve al juicio a una persona, va a usar todos los medios imaginarios para que Él no pueda ir a ese lugar. Porque Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero cuando dice lento no quiere decir que nunca va a llegar, quiere decir que viene la ira de Dios. Por eso nos dice allí en San Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 24, verso 35, Ezequiel 33:11, no quiero la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta, dice, no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su mal camino y que viva. Entonces el impío es el pecador, aquella persona que está viviendo una vida desordenada, una vida a su antojo. Dice la Biblia, no quiero la muerte de él, quiero que el impío se arrepienta y que venga a mis pies. Lo dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ve cómo Dios, hermanos, Él es paciente. Él es paciente con cada uno de nosotros. Antes de que una persona parta a la eternidad, ya Dios le habló muchas, pero muchas veces, porque no va a haber justificación en aquel día decir, Señor, yo nunca oí de tu palabra. No. El Señor, dice la palabra del Señor, que Él es paciente y antes de ejecutar cualquier juicio, primeramente le habla, le redarguye la conciencia. Usted va a mirar en el tiempo del diluvio, en el capítulo 6 del libro de Génesis, en el verso 3 dice la Biblia que subió la maldad de los hombres tanto que el Señor se arrepintió de haber hecho los seres humanos. Por tanto, dice el Señor, no les daré más vida, les daré 120 años, porque eso fue lo que duró Noé predicando. Dice que el Señor agarró un hombre pregonero de justicia, eso lo dice en el libro de San Pedro, ahí lo tiene escrito, un hombre pregonero de justicia que temía a Dios, hermanos, y Dios lo ungió con el Espíritu Santo, porque había decidido destruir esta humanidad irredenta, rebeldes, hermanos, pecadores, hermanos. El pecado se había, hermanos, expandido por todo el planeta Tierra y la gente ya no oía nada de Dios. Y dice la palabra del Señor que Dios dijo, me arrepiento de haber creado hombres en el mundo, por tanto, tomaré a un hombre y predícales, y lo ungió con el Espíritu Santo, porque acuérdese que Dios no quiere la muerte del pecador, Él quiere que el pecador se arrepienta y viva. ¿Y sabe por qué? Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, hermanos. Por eso es de que Dios, hermano, durante 120 largos años duró predicándole a aquella generación antes del diluvio. Y dice la palabra del Señor, en lugar de arrepentirse, se burlaban de Noé, hermano, le dieron la espalda al mensaje de Dios, hermano, hasta que ya no pudo más. Después de 120 años, hermanos, el Señor dijo, hasta aquí, yo soy lento para la ira y grande en misericordia, pero mi ira llega. Y dice la palabra del Señor que de repente, hermanos, aleluya, se abrieron las cataratas de los cielos y las fuentes de los abismos se rompieron, hermanos, y empezó a descender la lluvia como jamás en la vida. Usted se puede imaginar esa tormenta que vino, que duró 40 días y 40 noches sin parar, hermanos, aleluya, a tal grado que todo el mundo, hermanos, se ahogó, hermanos, porque Dios, hermanos, antes de ejecutar un juicio, 120 años le estuvo hablando a esta humanidad, hermano. Yo no sé cuánto tiempo tenga Dios hablándote a tu vida. Déjame decirte que si Dios no te ha llevado al día del juicio, Dios no me ha llevado, es porque Él tiene misericordia de nosotros, hermano. Pero no nos podemos, hermano, burlar de las cosas de Dios, porque Dios es lento para la ira, Él es grande en misericordia, pero también Dios es fuego consumidor, hermanos, aleluya. Mire, Dios, hermano, le habló a Judá, le habló a Israel, dice la palabra del Señor, y le habló porque Israel se había rebelado contra Dios, se había rebelado contra la palabra, se había rebelado contra los profetas, y era el pueblo de Dios. O sea que no porque somos pueblo de Dios nos vamos a escapar si andamos mal.
Y miren el capítulo 36, 38 y 26 del libro de Jeremías. Usted lee esos 3 capítulos y esos 3 capítulos es de pura reprensión. Como Dios les advertía: mira, necesitas arrepentirte, necesitas volver, necesitas cambiar de vida, necesitas, aleluya, volver a tu primer amor. Pero sin embargo dice la Biblia que ninguno lo escuchó. ¿Sabe qué hicieron? Cuando Jeremías les predicó, dice la Biblia que mandaron a traer el rollo que era, hermanos, la palabra del Señor. Y públicamente dice que el rey quemó el rollo delante de toda la gente. Y no solamente esto, dice la palabra del Señor, hermano, que lo llevaron preso para matarlo. Lo tenían en una mazmorra, hermanos, ahí. ¿Sabe por qué? Porque les predicaba del arrepentimiento. Pero dice la palabra del Señor que vino la ira de Dios, hermano, y arrasó con todo Judá, con todos los edificios, acá arrasó con toda la gente, porque Dios, hermanos, es real. Dios es bueno, Dios es compasivo, y hasta el día de hoy Él ha sido bueno con nosotros. Por eso debemos de servirle a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, porque Él ha sido más que bueno, más que suficiente, hermanos. El Señor también le habló antes de destruir a Jerusalén. Usted sabe que cuando el Señor Jesucristo vino, Él habló a Jerusalén, Él visitó a su pueblo, y sin embargo, hermanos, ellos no entendían, ellos no creían. Dice en Mateo 23, 24, que cuando Jesús miró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no has querido? Y luego en otra ocasión dice ahí en Lucas 19, dice: y cuando llegó a la ciudad, dice la Biblia que lloró sobre ella y dijo: si tan solo conocieses el tiempo de tu visitación, pero tus ojos están cerrados, no me has entendido, Israel. Y dice la Biblia: por tanto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no será derribada en esta ciudad, hermanos, aleluya. Esto se cumplió 70 años después de la muerte de Jesucristo, que, hermano, no quedó piedra sobre piedra que fuere, hermanos, puesta, hermano, fue arrastrada, hermano. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, hermanos, aleluya. Y déjeme decirle que a pesar de que Él vino, les habló, les advirtió, lloró, hermanos. ¿Sabe qué hicieron cuando Él les hablaba? Lo llevaron, formaron un complot y lo llevaron, hermanos, a crucificarlo. Lo crucificaron de una manera horrenda, de una manera indescriptible. ¿Cómo lo hicieron? Desfiguraron su rostro, hermanos, aleluya. Lo llevaron a una cruz, lo clavaron, hermano, con una corona de espinas, hermano. Derramó la última gota de su sangre, pero el pueblo no se arrepintió, hermanos, aleluya. Mire, hermanos, déjeme decirle una cosa, que los juicios de Dios son verdaderos, hermano. Necesitamos arrepentirnos. Yo sé que para este tiempo algunos ya han escuchado 10, 12 mensajes del Apocalipsis y todavía no te has arrepentido. Dice la Biblia: pasó el invierno, pasó el verano, pasó el otoño y todavía no de nosotros, hermano, porque Dios habla una vez, pero también Dios, hermano, se enfada, también llega a su límite. ¿Qué no dice la palabra del Señor? Que Dios es un Dios justiciero, que Dios ejecuta juicios también. Mire, Sodoma y Gomorra, hermanos, aleluya, fueron 2 ciudades, hermanos, malas, destruidas, que Dios las destruyó porque se habían pervertido más, habían cambiado el sexo natural, porque Él contra naturaleza. Sodoma y Gomorra se habían pervertido, era una ciudad, 2 ciudades de homosexuales. Ahí empezó el homosexualismo, hermano, y el Señor les advirtió, hermanos, a través de ángeles, que fueran a hablarle a Sodoma y a Gomorra. Y dice la Biblia que cuando miraron los ángeles, ¿sabe qué hicieron? Trataron de violar a sus propios, a los ángeles, hermano. Y cuando los ángeles, dice la Biblia, que los miraron, hermano, les cegaron los ojos, y cuando les ciegan los ojos, en lugar de arrepentirse, dice que a tientas buscaban la puerta para entrar a violar a los ángeles. Pero dice la Biblia que al rayar el alba descendió fuego y azufre del cielo y consumió estas ciudades de Sodoma y Gomorra, porque Dios es un Dios justiciero, hermanos. Juzgó también a Faraón. Faraón le mandó 10 mensajes a Faraón, hermanos, aleluya, pero Faraón no se arrepentía y no se arrepentía, endurecía el corazón hasta que
que Faraón y todos sus soldados y todo Egipto quedó sepultado en lo profundo de la mar juntamente con todo su ejército, porque Dios, hermano, tiene sus límites. Juzgó a Ananías y Zafira. Estos hombres mintieron al Espíritu Santo, jugaron dentro de la iglesia y robaron, quisieron mentir, y dice la palabra del Señor, cayeron muertos delante de los apóstoles. También, hermano, juzgó a Herodes. También dice la Biblia que Herodes, hermano, un día estando predicando o estando dando una charla en el pueblo, dice la Biblia que todos los hombres dijeron: esta es voz de Dios y no de hombre. Y entonces cuando dijeron: este es el mismo Dios que vino a predicarnos, dice la Biblia que Herodes se enorgulleció y dice la Biblia: a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Y cuando Herodes se enorgulleció recibiendo, hermano, el título de Dios, dice la Biblia que en ese mismo instante, hermano, fue muerto, comido por los gusanos. Murió frente a todo el público, comido por los gusanos, hermano. Porque hay que ver la bondad de Dios, hay que ver la misericordia de Dios, hay que ver el perdón de Dios, hay que ver todo, hermano. Pero hay que ver también este lado, hermano, la ira de Dios, hermano, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero vuelvo a decirle, Dios prefiere perdonar que castigar. Él quiere perdonar antes de castigar. Jesús será nuestro propio juez, porque la Biblia lo registra bien. En Hechos capítulo 17, verso 31 dice: por cuanto ha establecido o ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe todos con haberle levantado de entre los muertos. Está refiriéndose a Jesús, por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón que levantó de los muertos. También el apóstol Pedro dice en Hechos 10:42: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta, hermanos, hay que vivir con temor y temblor en esta vida. El mundo, déjalo que viva. El mundo no tiene a Dios. El mundo ha rechazado a Dios. Pero de entre esta multitud, Dios ha escogido cierto pueblo para Él. Y ese pueblo tiene que ser diferente al mundo, tiene que ser luz para este mundo. Amén. Dios juzgará los secretos de los hombres. O sea, hay cosas muy secretas en mi vida, en la vida de todos nosotros. Hay cosas secretas, pero a Dios no le podemos esconder nada. Mire, dice en Romanos 2:16: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, en la vida de cada ser humano hay secretos que no se los van a contar a nadie, ni a la esposa, ni al esposo, a nadie son secretos. Pero dice la Biblia que Dios juzgará los secretos de los hombres. Así lo dice en primera de Timoteo 5:24. Aquí está un versículo que a mí me pone a temblar. Y dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan al juicio, mas otros se les descubrirán después del juicio. Oh, Dios mío. Porque los pecados que Dios nos descubre antes del juicio, hay tiempo para que nos arrepintamos. Pero dice la Biblia que va a haber otros pecados que no se les van a descubrir hasta el día del juicio. Dice: mas a otros se les descubrirán después. Y cuando dice después, es demasiado tarde. Hoy es el día. Hoy es el momento. Si Dios te saca el pecado que tienes, si Dios te redarguye y te hace culpable y tú te arrepientes, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero hay pecados que no se van a salir a la luz hasta el día del juicio, y esos son los pecados que llevarán a la condenación a los seres humanos. Porque nada hay oculto para Dios. Todo está abierto y desnudo ante aquel que tenemos que dar cuentas. Por eso David decía: Señor, escudriña mi corazón y conoce si hay en mí camino de perversidad
y guíame por el sendero de tu justicia, porque ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si subiere a lo alto, allá estás tú. Si me remontare a la montaña más alta, ahí estás tú. Si me fuere a los profundos de los abismos, ahí estás tú. La noche te es como el mediodía, y a ti no te puedo esconder absolutamente nada. Los pecados de los hombres, Dios sabe cuál es el pecado. Dios sabe. Y el día que tú te vayas, hermanos, al día del juicio, el día que yo me vaya al día del juicio, yo no puedo decirle a Dios: Señor, yo no te escuché, porque esta predicación la va a sacar Dios en el día del juicio. Dios te va a citar toda la escritura en el día del juicio, de tal manera que se retirarán multitudes avergonzados sin Dios. Todos seremos juzgados como individuos. Ahora quiero hablar un poquito del tribunal de Cristo, porque hay dos cosas: el juicio de Dios y el tribunal de Cristo. ¿Cuál es la diferencia del juicio de Dios y del tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo no es para decidir a dónde va a ir usted. La Biblia nos habla de este tribunal, y este tribunal es para recibir premios y coronas. Y lo vamos a mirar, lo que dice aquí la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 9 y 10. Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionemos agradar a Dios. Yo sé que este mensaje, yo no estoy esperando que usted esté danzando y corriendo. Está bien que usted vaya meditando en lo que estamos leyendo, porque por eso, ya sea presente o ausente, ambicionemos agradar a Dios, porque todos nosotros seremos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado. Aquí, por eso dice, aquí en este tribunal no va a ser el día del juicio. El tribunal de Cristo es para ser recompensados por sus hechos, es cuando estaban en el cuerpo, de acuerdo a lo que hicieron, sea bueno o sea malo. Dice en Apocalipsis 22, 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces Dios, hermanos, sabe todo lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios va a recompensar según su obra que nosotros hayamos hecho. Ahora, si usted es una persona que solamente recibe, que es una persona que siempre espera que los demás le ayuden, que la iglesia le ayude, entonces la pregunta es: ¿qué usted va a aportar para que en el día, cuando Dios lo llame para dar premios y galardones y coronas, qué es lo que le va a dar Dios a usted? Sigue diciendo en 1 Corintios 3, 8. Bueno, leo en Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su obra. No nos cansemos, dijo Pablo, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Porque algunos empiezan bien, pero al ratito ya no hacen nada. Dice que vamos a cegar si no desmayamos. Por eso dice la Biblia: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Porque puede ser que usted se gane la corona de la vida, pero a la mitad del camino usted se queda. Y entonces, ¿de qué le sirvió la corona de la vida? Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ahora, para los que están sirviendo y para los que no sirven también, para que sirvan. 1 Corintios 3:8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Amén. El que planta y el que riega. O sea, usted siembra la semilla afuera, usted trae una almita a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Este es el que está plantando la semilla. Pero cuando llegan y empiezan a hacer la semilla, hay que también abonarla, hay que regarla, hay que ponerle su agüita. Hermanos, aquí, hermanos, lo sugieren las recepcionistas. Hermanos, todos, ánimo a las personas. Yo no lo traje, pero voy a darle un poquito de abono, voy a regarle. Gloria a Cristo Jesús, hermano. Tanto el que planta como el que riega, dice la palabra del Señor, recibirán su recompensa. Por eso, si usted es un servidor en la iglesia, usted sírvale como si toda la iglesia usted se lo hubiera de haber ganado.
¿Por qué? Porque usted está también generando bendición a través de ayudar a la gente, de bendecir a la gente. Mire lo que dice en Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, se está refiriendo al Rey de Reyes. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Hay coronas? ¿Hay bendiciones? ¿Hay recompensas? Oh, segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Me guardará la corona de justicia, hermanos. Miren, estaba leyendo un versículo por ahí en Revelaciones 14:13, que es un versículo que me ha asombrado. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que mueren en Cristo, porque aunque ellos descansan, sus obras siguen. ¿Y qué quiere decir con esto? Aunque ellos descansan, sus obras siguen. Porque cuando tú te mueres en Cristo, ahí terminaron, hermanos, tu vida. Ahí terminó realmente lo que tú hiciste en esta tierra. Pero dice, sus obras siguen. ¿Por qué siguen? Porque cuando yo me entrego al Señor Jesucristo, yo evangelizo, yo hago para la gente, me doy al evangelio, hermanos, pero déjeme decirle, me voy a morir. Pero quizás me gané un alma para Cristo, y esa alma sigue ganando más almas, y esa alma sigue trayendo más almas. De tal manera que si usted se gana un alma para el Señor, después que usted se muere, que pasen 20 años, quizás ya haya 20 almas, quizás a los 100 años haya 200 almas, haya 1000 almas, hermano, porque aunque mueren, sus obras siguen, gloria a Dios. Por eso es de que cuando uno muere, el Señor no te lleva al juicio del trono, porque ahí es donde da premios, galardones y coronas. ¿Por qué no te lleva? Porque si yo salvé un alma en esta fecha y yo muero, y a los 100 años esa alma siguió llevando el evangelio, y después de esto ya no son una persona, ya son 100, ya son 200, pues sabes que tus obras van a ser recompensadas, hermano. Por eso todo lo que hagamos, hermano, va a ser recompensado. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en Cristo, porque sus obras siguen salvando, siguen atrayendo almas, sus obras se multiplican. Imagínese usted, hermano, los 12 apóstoles, imagínese los premios que recibirán. Digo yo, ¿por qué? Porque los 12 apóstoles, hermano, aunque todos murieron, hermano, sacrificadamente, ellos retuvieron y predicaron la palabra del Señor. Cuando venga ese día, hermano, cuando los van a premiar, imagínense y vean esta multitud de millones salvos, porque sus obras siguen, hermano, sus obras siguen. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso tú tienes que hacer algo para el Señor. Tú tienes que bendecir, hermanos, a la gente. Tú tienes que hacer algo porque tus obras siguen. Yo me tengo que conservar limpio delante del Señor, porque oiga, yo empecé solo, pero ya no estamos solos. Ahora son mis 5 hijos, y ahora no solamente voy a recibir galardón porque me entregué a Cristo, porque trabajé cuando yo empecé, porque estoy trabajando, sino que el Señor dice: ¿cuántas almas ganó? Bueno, su familia está viniendo a la iglesia. ¿Y cuántas más almas? No, pues ganó a Pancho, ganó a Pedro, ganó a Juan, ganó a Julio. ¿Y Julio cuántos ganó? No, pues ese ya es hasta pastor, ese ya está por allá de evangelista. Entonces todas esas recompensas vendrán sobre tu vida, porque bienaventurado, dichoso, feliz los que mueren en Cristo, porque sus obras siguen. ¿Te has dado cuenta, verdad? Lo que el Señor tiene para nosotros. Qué tremendo. El juicio del cristiano entonces no es para ver si somos salvos. No, el juicio del cristiano no es para eso. El juicio del cristiano es porque él se decidió ser salvo antes de morir. ¿No dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice en Juan 5:24: el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces cuando uno se muere no va al día del juicio. Uno dice ninguna condenación. ¿Sabe por qué? Porque el día del juicio fue cuando tú te entregaste a Cristo. Ahí Dios dijo: aquí borro todos tus pecados. Aquí es donde va a ser la diferencia. Y dice la palabra del Señor, hermanos, por eso hay que estar preparado mucho antes. Mire,
El cristiano ha decidido ir al cielo antes de morir. ¿Cuántas personas en el día del juicio se van a arrepentir y van a decir: Señor, perdóname, ahora sí te reconozco? Es demasiado tarde, ya no hay esperanza. Porque cuando estabas en vida nunca quisiste, nunca me oíste, nunca te sinceraste. Entonces ahora es demasiado tarde. Entonces cuando venimos al Señor Jesucristo, nos arrepentimos. La Biblia nos habla de dos cosas: arrepentimiento y bautismo. Una persona del Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Estas personas, mire, con estar en la iglesia no te garantiza que vas a ir al cielo. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Cada quien será juzgado individualmente. Porque hay personas que dicen: bueno, es que mis padres, ellos oran por mí, ellos rezan por mí. Dicen: sí, pero en el día del juicio tus padres no van a responder por ti. Si tu esposo, tu esposa se arrepintió, se bautizó y tú te quedaste de mundano ahí viniendo a la iglesia, pero nunca te quisiste ni arrepentir ni bautizar, lo siento, eras muy camarada del pastor, pero te perdiste para siempre. ¿Por qué? Porque yo no puedo salvar a nadie. Yo no soy un abogado. El único abogado se llama Jesucristo. Él es el único que intercede por nosotros, el único que te puede salvar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando te mueras, cuando me muera, la pregunta más importante que escucharás en el día del juicio es esta: ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Esa es la pregunta que se va a hacer. Porque el nombre escrito en el libro de la vida es lo que se habla mucho en la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar seguros que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Te preguntará Dios: ¿tu nombre fue escrito en el libro de la vida? No te va a decir cuánto dinero hiciste en la tierra, cuánto estudio tuviste. El Señor te preguntará: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? No cuánta fama tuviste, no qué tan grande es tu casa. No, Él no te preguntará eso. Él te preguntará: ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque ahora, Lázaro fue al seno de Abraham no por ser pobre, porque pensamos que la pobreza nos lleva al cielo. No, la pobreza nos lleva a la ruina, no al cielo. Lázaro no fue al cielo por ser pobre, ni el rico fue al infierno por ser rico. Porque hay ricos en la Biblia que están en el cielo, como Abraham, que era riquísimo en ganado, en plata, en todo, y sin embargo está en el cielo. Hay pobres, hermanos, que se van a ir al infierno, y hay ricos que se van a ir también al cielo, si son ricos que le sirven al Señor, hermanos. Entonces el estado aquí en la tierra de cuánto tienes, de quién fuiste, si fuiste grande, pequeño, pobre o rico, eso no depende. Solamente habrá una pregunta que dice el Señor: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Porque mire lo que dice en Apocalipsis 21:27, dice: no entrará en ella, en la ciudad de oro, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, ninguno que hace mentira, ninguno que es abominable, ninguno, solamente entrarán los escritos en el libro de la vida. Cuando nosotros estemos llegando a ese lugar, esa va a ser la pregunta más importante, porque mire, en Apocalipsis 20:15, mire lo que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Otra vez, el libro de la vida. El que no se haya inscrito en el libro de la vida. En Apocalipsis 13:8 nos dice: y la adoraron, hablando de la bestia, del anticristo, del falso profeta, que en los últimos tiempos la gente adorará al diablo, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En Apocalipsis 17:8 dice:
la bestia que has visto era y no es, y es para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Todos los que no están escritos en el libro de la vida. En Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, hermanos, aquí tenemos nuestro destino. Nosotros somos los que lo vamos a trazar, el destino, porque el destino no es después de la muerte, el destino es ahora. Ahora Dios te está llamando, ahora Dios te está llamando a la consagración, al arrepentimiento, a un cambio de vida. Dios te está llamando, porque uno no sabe. Mire, hermanos, hay gente que se acuesta y ya no se levanta, y más con lo que está sucediendo ahora. ¿Quién nos asegura que de aquí a 10 días, de aquí a 20 días estemos aquí? Nadie nos asegura nada. Me hablaron el otro día una persona llorando. Me dijo: mi suegro se acaba de morir. ¿De qué estaba enfermo? De nada. Le dio una gripa, se acostó, y cuando le llevaron el almuerzo en la mañana estaba frío, estaba muerto. La vida no es nada, hermanos. La vida es como un vapor, como una neblina que se evapora al instante. La vida, hermanos, se nos va. Por eso hay que estar listos para el rapto de la iglesia y para el fin de todo el mundo, hermanos, aleluya, para el día del juicio. Por eso en este momento, hermanos, así como el Señor llamó a Noé, así como llamó a aquella multitud, hermanos, aleluya, en el tiempo de Jesús, y no se arrepintieron, ojalá y no haya alguien con ese mismo corazón acá. Porque hoy Dios, déjame decirte, hoy Dios es tu abogado. Y un abogado no está para condenar, no está para juzgar. Usted va a mirar que hasta los peores criminales tienen que buscar un abogado, y el abogado va a hacer todo lo posible, hasta lo imposible, para que no lo condenen a esta persona. Pues déjeme decirte, hermanos, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el perdón por tus pecados. Él es el abogado, Él es el defensor. Él es el que te puede sacar de todo lo que estás pasando en este momento. Y no solamente sacarte de tus problemas, porque Dios, hermano, el problema más grande es la condenación. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Si te mueres, ¿a dónde irás? Me gusta siempre aquella anécdota cuando un abogado que estaba buscando casos, dice que se encontró un caso muy tremendo. Ese caso, voy a pedirle a los músicos que pasen. Se encontró en un caso muy tremendo, y se encontró un caso de una persona que estaba buscando la ley. Y esta persona era una persona que había cometido muchos crímenes, muchas faltas a la ley. Y él dijo: voy a buscar a esta persona, porque si lo agarra la ley, o lo sientan en la silla eléctrica o le dan cadena perpetua. Pero voy a tratar de abogar todo lo que pueda por él. Buscándolo por todos lados, dice la historia que lo encontró. Y cuando lo encontró, le dijo: amigo, yo vengo para poder abogar por usted. Y él dijo: ¿acaso le pregunté que necesitaba sus servicios? Mire, escúcheme, hay juicio para usted, que si lo agarra la policía, si lo agarra la ley, o lo siente en la silla eléctrica o le dan cadena perpetua. Dice: a mí me hacen los mandados, dice. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Hermano, por más que le rogó a aquel abogado no tuvo éxito. Lo rechazó rotundamente, lo corrió de su casa, y él dijo: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pasaron algunos meses y le cayó la justicia. Lo agarraron, hermanos, lo trajeron, hermanos, a la cárcel. El día que se iba a presentar a corte, venía atado de pies y manos como un criminal para que se le dictara el juicio que venía sobre él. Y dice que cuando entró, hermanos, a la sala donde estaba en la sala del juicio, venía temblando aquel hombre, pero de repente su rostro se le ilumina y empieza a sonreír, y se le va el estrés. Y cuando esto sucede, es que cuando miró quién era el juez, se dio cuenta que era el abogado que lo quería defender. Y entonces dijo: aquí está mi esperanza. Y cuando lo ponen
para darle su juicio, dice que le dijo a este hombre: señor abogado, yo sé que usted fue a mi casa y discúlpeme que hasta lo corrí. Estaba torpe, no entendía, pero hoy entiendo que lo necesito. Y aquel hombre, aquel abogado dijo: mire señor, lo quise ayudar y quise interceder por usted, pero le digo algo, hace una semana me declararon juez. La Corte Suprema me declaró juez. Ya no soy abogado, ahora soy su juez. Y cuando se presentó con su juez, ahí fue donde le dio la sentencia. ¿A qué voy con todo esto? Dios es un abogado. Hoy es un abogado defensor. ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo usted quiere enfrentar a Dios? ¿Como su abogado o como su juez? ¿Cómo lo quiere enfrentar? ¿Como su abogado o como su juez? Esta es la pregunta que le quiero hacer a usted, amigo, usted joven, adolescente que está aquí en la iglesia, que ha crecido en la iglesia. Hoy Dios, el abogado, está en este lugar y quiere abogar por tu causa. No importa qué hayas hecho, no importa qué haya pasado en tu vida, la sangre de Jesucristo nos libra de todo pecado. Póngase de pie en esta hora. Quiero hacerle la pregunta en este momento: ¿por qué Dios lloró? ¿Por qué Dios se estremeció, Jesús, cuando miró el rechazo de su ciudad? No solamente porque lo que le iba a pasar a Jerusalén, sino por lo horrendo es caer en ese lugar de tormento por los siglos de los siglos de los siglos. La Biblia dice: no tendrán reposo ni de día ni de noche. No hay final en ese lugar de sufrimiento. Pero hoy Dios está como su abogado y quiere decirle a usted: ¿me aceptas como tu abogado o quieres aceptarme como tu juez? Habrá una persona aquí que dice: pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito que Él abogue por mí. Yo necesito sincerarme con Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y no solamente es la iglesia, sino que gente que está viniendo nueva a la iglesia que está en este lugar también. Si Dios nos llama a cuentas el día de hoy, ¿cómo está nuestra vida? Levanta tu mano ahí donde estás. Si tú quieres pedirle perdón a Dios en este día y quieres permitirle a Jesús que entre a tu corazón y decirle: Señor, quiero prepararme. Quiero ser tu abogado, quiero que tú seas mi abogado, quiero que seas mi defensor. No me he bautizado, pero me quiero arrepentir y bautizarme porque es el requisito. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La salvación es hasta que llegue el fin. Somos salvos, pero después de haber caminado con Dios y le doy la espalda a Dios, perdí la corona de la salvación, la corona de la vida. Por eso es que tenemos que seguir adelante, venga lo que venga, digan lo que digan. Levanta tu mano y vamos a pedirle perdón a Dios. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora estamos aquí sincerándonos. Como pastor, Señor, yo también te necesito. Necesito perdón, Señor. Necesito que me laves, que me purifiques, que me santifiques, Señor. Te pido por esta congregación, Señor, para que estos temas nos laven, nos purifiquen, nos cambien, Señor. Aquellas personas que nos están viendo vía internet, Señor, dales la oportunidad de que tú entres a abogar por su causa y salves esas almas que se están yendo, Señor, a esa oscuridad, que se están yendo, Señor, sin Dios y sin esperanza. Hoy es el día de mañana no sabemos, Señor, qué pueda pasar en nuestras vidas. Hoy yo quiero salir de esta casa, Señor, lavado. Yo quiero salir de esta casa perdonado. Yo quiero salir, Señor, de esta casa santificado. En el nombre de Jesús. Iglesia, medita en lo que está sucediendo. Medita en la situación de este mundo y empieza a escudriñar tu corazón. Oh, no le podemos esconder a Él nada. Esos pecados escondidos que nunca han salido a la luz, hoy confiésaselos al Señor. Oh,
Dios, que salgamos de este lugar limpio, Señor. Gracias, Padre. Pongo a este pueblo, Señor. Perdónanos a todos. Trae arrepentimiento sobre toda la iglesia. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.